Hola compañeros y compañeras. Bien, continuamos con este ciclo de videos en torno a la obra de Carlos Marx, El Capital. Vamos a continuar hoy con otro aspecto de la mercancía. Aparece, digamos, como concepto en el comienzo de la obra de Marx y atraviesa prácticamente toda la obra del Capital porque es de suma importancia o es central o en ella está contenida, como dice el mismo Marx, todas las relaciones, están contenidas en ella todas las relaciones sociales del capitalismo de la sociedad actual. Bien, hablamos ya del doble carácter de la mercancía, del valor de su utilidad y su valor como cambio, como justamente mercancía. Y hablamos también del trabajo como la única mercancía que genera valor. Bien, hoy vamos a hablar de el carácter fetichista de la mercancía. ¿Qué quiere decir eso? Bien, vayamos por partes. Fetiche o fetichizar es atribuirle a algo propiedades que no tiene. El concepto de fetiche se utiliza en la historia o en la antropología para describir los objetos que adoraban las comunidades primitivas, quienes practican alguna religión también adoran objetos y esas cosas. En fin, le atribuyen propiedades mágicas o le atribuyen vida a cosas que no lo tienen, digamos, objetos inanimados, que no son ni seres vivos, ni tienen poderes supranaturales ni nada por el estilo. Amuletos y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, fetichizar es eso, atribuir a algo, o sea, convertir en un fetiche algo, atribuirle características que no contiene realmente y que solamente existen en la cabeza de las personas que le atribuyen esos poderes, ¿no? O lo que fuere. Bien, ¿por qué Marx hablaba del fetichismo de la mercancía? Se refiere, por ejemplo, a... Cuando yo era chico, a veces tomaba Coca-Cola y recuerdo una publicidad que decía Coca-Cola es así. Así. En ese momento no me llamaba la atención y yo asumía que Coca-Cola era así. Pero años después, y particularmente en este momento de grabar este video, me pongo a pensar, ¿así cómo? ¿Cómo es Coca-Cola? O sea, ¿cómo era Coca-Cola? No entiendo. Bueno, ¿qué decía esa publicidad? Decía lo mismo que muchas otras publicidades que nos hacen ver como si el consumir determinado producto, una bebida gaseosa, una bebida alcohólica, tener un teléfono celular o un automóvil de tal marca, pudieran transformar nuestras vidas de determinada manera, digamos, positivamente, no sé, refrescándonos y haciéndonos vivir una vida maravillosa o teniendo un auto que nos haría más placentera la existencia y todo eso. ¿Es acaso eso solo una estrategia publicitaria de decir, bueno, tratemos de engañar a la gente diciendo o haciéndole entender, no explícitamente, pero implícitamente haciéndole entender que si bebe esta gaseosa su vida va a cambiar y va a ser maravillosa, cual pastor de la Iglesia Universal o algo así? No, es más complejo que eso. Lo que hay en el fondo y lo que permite que exista ese tipo de publicidad no es la genialidad de los publicistas que están detrás de las campañas, en general no son muy brillantes, sino lo que existe es que
nosotros le atribuimos al producto o a la mercancía, de manera inconsciente obviamente, características o esperamos de ese producto determinados efectos que no puede producir porque no tiene esas características en realidad. Es decir, Coca-Cola no es así. Igual sigo sin saber qué quiere decir es así, pero así. Lo que sucede, en el fondo, es que tanto la Coca-Cola como el celular o como cualquier otro son productos del trabajo humano. Son mercancías que bajo el capitalismo son producto del trabajo de los seres humanos. Ahora, ese producto del trabajo incluso individual, del trabajo social, porque la producción es social, pero a la vez del trabajo individual de un obrero o una obrera que está frente a una máquina y que produce durante determinadas horas, no nos llega a nosotros como tal, es decir, como lo que en el fondo es el trabajo de otro ser humano, sino que nos llega como un producto que al entrar en el mercado pareciera que cobra independencia. Es decir, voy a dar nuevamente el ejemplo de la señora del kiosco de la vuelta de mi casa. Cuando yo voy al kiosco, voy siempre a comprar ahí porque es lo que está más cerca y no tiene precios muy caros. Lo que yo busco o lo que compro, me llevo cuando voy a consumir algo en ese negocio, no lo veo como el producto del trabajo, es decir, no pienso en lo que existe detrás, es decir, en la relación social que existe detrás, que es el trabajo de otra persona, sino que lo que veo es un objeto, o sea, yo me llevo la gaseosa. En este caso no es una Coca-Cola, sino, ya lo mencioné, puede ser una Manaos o algo más barato si hay. Lo que yo veo es la botella, el contenido, la marca, la etiqueta. A lo sumo puedo pensar, no sé, en que el dueño de Manaos expulsa comunidades originarias y se apropia de sus tierras o algo así, pero más allá de eso no. Es decir, no logro ver, y es lo que le sucede a todo el mundo, no logramos ver el trabajo socialmente necesario que existe en ese producto. O sea, no vemos que en realidad ese producto al que le atribuimos determinadas características es, en el fondo, el trabajo de otro ser humano que nosotros compramos. En realidad no compramos el trabajo, porque el trabajo lo compra el capitalista, pero compramos el producto de ese trabajo, intercambiamos por dinero el producto de ese trabajo, y ese intercambio en realidad es un intercambio que se produce de manera mediada entre personas. ¿Sí? Es un intercambio entre personas. Ese intercambio que en las sociedades primitivas, cuando comienza el intercambio, cuando las sociedades empiezan a intercambiarse cosas, recuerdan el ejemplo de las cabras y demás, era hecho de manera directa, o sea, quienes iban a comerciar y a vender sus productos se veían, es decir, el productor directo y el consumidor se veían frente a frente y entendían que la transacción o que el comercio, el acto de comerciar, se daba entre dos seres humanos y lo que intercambiaban era justamente el tiempo de trabajo de cada uno. Hoy está mediado por el trabajo social, por la producción capitalista que existe a gran escala y que por lo tanto no nos permite tener relación entre los productores directos. Esa imposibilidad hace que al volcarse las mercancías en un determinado mercado, cuando vamos a hacer ese intercambio o cuando vamos a consumir, no vemos al trabajador o la trabajadora que está detrás de eso, que puso su tiempo de trabajo y su fuerza de trabajo, sino que vemos un objeto. Entonces, esa relación que originalmente se daba entre
dos personas o más, ¿no? En toda la sociedad hay muchas personas, se da entre una persona y un objeto. Es decir, nos relacionamos con objetos, pero esa relación con el objeto oculta la relación real, que es la relación del intercambio de trabajos, de tiempo de trabajo de unos por tiempo de trabajo de otros. Por esa razón, porque no vemos el trabajo y el ser humano detrás de la mercancía, es que le atribuimos a la mercancía determinadas características, casi que le atribuimos vida propia, ¿no? Aunque no lo tenga, aunque sea un objeto inanimado. Por esa razón es que existen publicidades como la de Coca-Cola, o como la de los teléfonos celulares, o esas cervezas que te muestran que te las venden en la playa y el clima es maravilloso y todo eso. Bien, les decía al comienzo del video que este video va a ser uno de una serie. En realidad no recuerdo si lo dije, pero ahora lo digo. Este video es uno de una serie porque el fetichismo de la mercancía es un concepto de los más importantes en el Capital, ya que aborda muchos elementos que exceden estrictamente a la economía política. Como se habrán dado cuenta, entran aspectos de la ideología, de las ideas, de la cultura, de todo aquello que Marx llamaba superestructura, que es un concepto que también vamos a explicar en algún momento en otros encuentros. Por esa razón vamos a continuar haciendo videos en torno a este capítulo en particular y probablemente lo retomemos mucho más adelante después de ver otros conceptos. Espero que les sea útil. Insistimos en que esto es una invitación a la lectura, una invitación a abordar directamente la obra de Marx, que es mucho más rica que lo que yo pueda explicar en un video de 10 o 15 minutos. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y hasta la próxima.